Tercera parte de Tarde. Capítulo 21. Silencios que separan. El regreso a Bangkok fue tranquilo, aunque en el corazón de Rebeca algo se había agitado. La ciudad resplandecía con sus luces de neón. El tránsito vibraba con su caos habitual, pero para ella todo parecía lejano, como si siguiera escuchando el rumor del mar de Pattaya. El olor a sal, las risas compartidas, el calor de la mano de Sarocha sobre la suya. Aún lo sentía en la piel. Durante el trayecto ninguna de las dos habló demasiado. Bastaba el silencio para que cada una procesara lo que aquel día había significado. Para Sarocha era un paso enorme. Había abierto su intimidad, su casa de infancia, un lugar cargado de recuerdos, y lo había hecho sin sentir miedo de mostrar su vulnerabilidad. Para Rebeca era la primera vez en mucho tiempo que sentía que pertenecía a algún sitio, que podía respirar sin tener que defenderse. Sarocha estacionó el auto frente al edificio de Rebeca. El zumbido de la ciudad se mezclaba con el de sus propios pensamientos. Se giró hacia ella con una sonrisa suave, de esas que no se fuerzan, que nacen desde lo más hondo. «Gracias por venir conmigo hoy», dijo en voz baja, como si temiera que el momento se rompiera si hablaba demasiado fuerte. «Me hizo muy feliz compartir ese lugar contigo». Rebeca sostuvo su mirada un instante más de lo normal. Sintió que las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta, que algo dentro de ella quería decir mucho más de lo que se atrevía. «Yo también fui feliz», respondió finalmente, en un susurro casi tímido. «Fue un día perfecto». Ambas sonrieron. No hicieron falta más palabras. El aire entre ellas estaba cargado de algo nuevo, algo que las dos podían sentir, pero que ninguna se atrevía aún a nombrar. Finalmente Rebeca bajó del auto, y Sarocha esperó hasta verla entrar en el edificio antes de arrancar. El departamento estaba en silencio, pero no en calma. Desde la puerta Rebeca percibió un ambiente tenso, como si la habitación misma la esperara con reproches. Las luces estaban encendidas, y en el sofá la esperaba Irin, con los brazos cruzados, el ceño fruncido y la mirada fija en ella. «¿Dónde estabas?», preguntó de inmediato en un tono que sonó más a interrogatorio que a simple preocupación. Rebeca sintió una punzada en el estómago. No tenía ánimo para otra discusión, no después de la ligereza que había sentido todo el día. «Salí, necesitaba despejarme», dijo, intentando que su voz sonara tranquila, mientras dejaba el bolso en la entrada. «Hasta esta hora», insistió Irin poniéndose de pie. «¿Y no se te ocurrió avisar?». Rebeca bajó la mirada apretando los labios. No quería discutir. No quería que ese día terminara con una pelea que le borrara la sonrisa. «No quería pelear contigo», respondió simplemente, avanzando hacia el pasillo. Irin la siguió intentando suavizar el tono. «No peleemos entonces», susurró colocándose frente a ella. «Ven, quédate conmigo esta noche». La intención era evidente. Irin quería borrar la tensión con intimidad, con el cuerpo como lo habían hecho otras veces. Pero en el cuerpo de Rebeca algo se negó de inmediato. Sentía el peso de las manos de Sarocha en su recuerdo, la forma en que su mirada la había hecho sentir vista, acompañada, tranquila. Aquella cercanía no podía compararse con la que Irin le ofrecía en ese instante. «Me duele la cabeza», mintió evitando mirarla a los ojos. «Prefiero dormir en la habitación de invitados esta noche». El silencio que siguió fue espeso, casi hostil. Irin suspiró con fastidio, resignada. «Haz lo que quieras», dijo finalmente, y se dio la vuelta, dejándola sola en el pasillo. Rebeca entró en la habitación de invitados y cerró la puerta tras de sí. Se apoyó en ella unos segundos, sintiendo cómo su respiración se volvía pesada. Aquel lugar que había considerado su refugio al llegar a Tailandia, ahora se sentía frío, distante, casi ajeno. Se dejó caer en la cama y abrazó una almohada con fuerza, como si quisiera retener en ella el calor que había sentido en la playa. Cerró los ojos, pero en su mente aparecía una y otra vez la imagen de Sarocha sonriendo al mirar el mar, el tono de su voz cuando le habló de sus padres, la vulnerabilidad en sus ojos cuando dijo que su única familia era Nam. Rebeca sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de ternura, emoción y deseo. Algo estaba cambiando y lo sabía. Al otro lado de la ciudad, Sarocha entraba en su casa con pasos más ligeros que de costumbre.
Todo estaba en silencio, pero dentro de ella había ruido. El eco de la voz de Rebeca, su risa, la sinceridad con que le había contado su historia en la playa. Dejó sus cosas sobre la mesa, se sirvió un vaso de agua y se quedó un rato junto a la ventana, observando el cielo nocturno de Bangkok, que parecía menos gris que otras noches. Sonrió sin darse cuenta, apoyando la frente en el cristal. Era extraño lo que sentía. Una calma que le recorría el cuerpo, mezclada con un anhelo profundo de volver a verla. Se fue a dormir tarde, pero con el corazón liviano. Esa noche, mientras Rebeca miraba el techo de la habitación de invitados y Sarocha cerraba los ojos con una sonrisa, ambas pensaban en lo mismo: el día que habían compartido, la confianza que había nacido entre ellas y la sensación inconfundible de que algo importante estaba empezando a cambiar en sus vidas. Capítulo 22. Lo que ya no se puede sostener. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas del cuarto de invitados en un tono dorado y suave, como si intentara suavizar lo inevitable. Rebeca abrió los ojos lentamente. Había dormido poco y mal. Su mente había estado demasiado activa, saltando entre recuerdos de la playa, las conversaciones con Sarocha y la tensión que la esperaba al otro lado de la puerta. Se sentó en la cama y permaneció unos segundos en silencio, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que no podía seguir evitando a Irin ni la conversación que llevaba tiempo postergando. Su relación ya no se sostenía en nada sólido, pero decirlo en voz alta lo haría real. Con pasos lentos salió de la habitación y caminó hacia la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Irin estaba de espaldas sirviéndose una taza. Su postura rígida y la forma en que mantenía los hombros tensos hablaban más que cualquier palabra. «¿Dormiste bien?», dijo sin mirarla, como si quisiera dejar claro que a pesar de preguntar no le importaba. Rebeca se apoyó en el marco de la puerta, intentando mantener la calma. Sí, respondió, su voz tranquila, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Irin se giró despacio, su mirada fija en ella, mezcla de reproche y cansancio. «¿Y así vamos a seguir?», preguntó. Cada una por su lado, sin hablar, sin tocarnos. La pregunta, más que una invitación a dialogar, sonó como una acusación. «No soy yo quien se ha alejado, Irin», replicó Rebeca, más firme de lo que esperaba. «Tú me dejaste hace mucho tiempo». «¿Qué?». Irin frunció el ceño sorprendida. «Sí», continuó Rebeca con el corazón acelerado. «Me dejaste cuando dejaste de hablar conmigo, cuando dejaste de llegar a casa a tiempo, cuando dejaste de interesarte en cómo me sentía. Yo intenté mantenernos unidas, pero ya no sé si tiene sentido». Irin dejó la taza sobre la encimera con un golpe seco. «¿Estás diciendo que lo terminemos?», preguntó con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Rebeca sintió que las palabras le pesaban, pero no podía seguir callando. «Digo que no entiendo por qué quieres seguir fingiendo que esto funciona», respondió. «Me dejaste emocionalmente hace meses. Casi no me miras, casi no me hablas. Llegas tarde cada noche y cuando estás aquí, es como si no lo estuvieras. Y lo peor es que ni siquiera pareces interesada en el bebé que viene en camino». El rostro de Irin se endureció como si las palabras la hubieran herido. «No es tan simple como lo pintas», dijo apartando la mirada. «Estoy intentando lidiar con muchas cosas al mismo tiempo». Rebeca dio un paso más cerca, sintiendo que la frustración la empujaba a hablar con más fuerza. «Lidiar. Lidiar es compartir, es dejarme entrar en lo que te pasa. No desaparecer. No oler a perfume de otra persona a las 3 de la mañana. ¿Qué se supone que piense Irin?». El silencio de Irin fue más elocuente que cualquier confesión. No negó nada, no se defendió. «Aún así, quiero que esto funcione», dijo al fin, su voz más baja, casi un ruego. Rebeca la miró, con una mezcla de tristeza y desconcierto. «¿Por qué?», preguntó, apenas en un susurro. «¿Por costumbre? ¿Por miedo a estar sola? Porque esto no es amor, Irin. No es compañía. Yo no puedo vivir así. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando ya no queda nada». Por un instante creyó ver algo en los ojos de Irin, tal vez dolor, tal vez rabia. Pero fue fugaz. Irin apartó la mirada, tomó la taza de café y se encogió de hombros.
Haz lo que quieras, dijo finalmente, con voz seca, y salió de la cocina dejándola sola. Rebeca se quedó allí, con las manos apoyadas sobre la mesa. La frase de Irene fue como el golpe final, la confirmación de lo que ya había presentido. Su relación había llegado a un punto sin retorno. El silencio que quedó en el departamento fue más pesado que cualquier grito. Se sirvió un vaso de agua y lo bebió despacio, tratando de calmar la opresión en el pecho. Parte de ella sentía alivio, otra parte una tristeza inmensa. Estaba dejando ir algo que en algún momento había sido importante, pero que ya no existía. Al otro lado de la ciudad, en una cafetería bañada por la luz de la mañana, Sarocha jugueteaba con la taza de té entre sus manos. Frente a ella, Nam la observaba con una mezcla de curiosidad y complicidad. «Bueno», dijo Nam, alzando las cejas. «No me has contado nada. ¿Cómo fue tu día con Rebeca?» Una sonrisa apareció en el rostro de Sarocha, suave, casi involuntaria. «Fue especial», dijo despacio. Le mostré mi casa en Pattaya. Caminamos por la playa, hablamos de cosas que nunca le había contado a nadie. Fue como si por fin alguien entendiera esa parte de mí. Nam apoyó la barbilla en la mano, observándola con picardía. «Te escucho y suenas diferente», dijo. «Suenas feliz». Sarocha soltó una risa baja. «Supongo que lo estoy», admitió. «Con Rebeca todo parece más sencillo, más real». Nam sonrió satisfecha. «Sarocha Chankima, tú estás enamorada». La risa de Sarocha fue más clara esta vez, aunque sus mejillas se tiñeron de un leve rubor. «No lo sé», respondió bajando la mirada. «Solo sé que cuando estoy con ella me siento ligera, como si pudiera ser yo misma sin miedo». Nam se inclinó hacia adelante, su tono más serio ahora. «Entonces habla con ella. No esperes demasiado. Si sientes algo, díselo». Sarocha frunció los labios. «No quiero asustarla», confesó. «Su vida ya es bastante complicada. No quiero sumarle otra carga». Nam le tomó la mano sobre la mesa. «Escúchame bien. Lo que asusta es quedarse callada y dejar pasar algo que podría cambiar tu vida. Si esto es real, si de verdad te importa, sé valiente. No tienes que declararle tu amor con fuegos artificiales, pero hazle saber que puede contar contigo, que no estás ahí solo por compromiso». Las palabras de su amiga se quedaron en su mente, incluso cuando la conversación cambió de tema. Al salir de la cafetería y caminar hacia su auto, Sarocha se sorprendió sonriendo. Nam tenía razón. Algo estaba creciendo entre ellas, y no podía seguir ignorándolo. Tal vez había llegado el momento de dar un paso más. Capítulo 23. Un día más liviano. La mañana continuó con una extraña sensación de calma. Rebeca permaneció sentada en la cocina por un largo rato, mirando la taza de café que había dejado Irene a medio terminar. La casa estaba en silencio, y por primera vez en semanas, ese silencio no la ahogaba. Era casi un alivio. Respiró hondo, se levantó y se sirvió su propio café. Tenía la mente llena de pensamientos, pero ninguno de ellos pesaba como antes. No había lágrimas, ni rabia, solo una certeza tranquila. No podía seguir sosteniendo algo que ya estaba roto. Se vistió despacio y salió a caminar. El aire cálido de Bangkok le golpeó el rostro, pero en lugar de molestarla, le hizo sentir que estaba despierta, realmente viva. Mientras caminaba, pensaba en Sarocha, en su sonrisa bajo el sol de Pattaya, en la manera en que había sostenido su mano y la había hecho sentir menos sola. Sacó el teléfono y casi sin pensarlo le envió un mensaje. «¿Estás ocupada?». La respuesta llegó enseguida. «No para ti. ¿Estás bien?». Rebeca sonrió sintiendo un calor extraño en el pecho. «Sí. Nos vemos. Por supuesto. ¿Vienes tú o paso por ti?». «Paso por tu cafetería favorita. Quiero caminar». Cuando la vio llegar, Sarocha estaba sentada en una mesa al aire libre, con el cabello suelto y una expresión luminosa que le quitó el aliento. «Te ves diferente», dijo Sarocha, apenas Rebeca se sentó frente a ella. «¿Diferente bien o diferente mal?», preguntó Rebeca con una sonrisa nerviosa. «Diferente bien», respondió Sarocha sin dudar. «Te ves más liviana». Rebeca bajó la mirada, jugueteando con la servilleta. «Hablé con Irene», dijo en voz baja. «Fue incómodo, pero
Creo que ya no hay nada que sostener entre nosotras. Sarocha asintió despacio sin intentar ocultar la preocupación en su mirada. ¿Cómo te sientes? Rebeca se sorprendió de su propia respuesta. En paz. Y un poco asustada, pero más que nada en paz. Sarocha tomó aire y estiró la mano sobre la mesa. No tocó a Rebeca, pero la dejó lo suficientemente cerca para que ella pudiera decidir si quería tomarla. Rebeca miró esa mano y por un instante dudó. Luego la cubrió con la suya sin pensarlo demasiado. Sarocha no se movió, solo apretó suavemente. No tienes que pasar por esto sola, dijo Sarocha, con una convicción que hizo que Rebeca sintiera un nudo en la garganta. Pase lo que pase, yo estoy aquí. El resto del día lo pasaron juntas, paseando sin rumbo fijo por la ciudad, riendo de cosas pequeñas, comiendo helado en la calle como si fueran adolescentes. Por primera vez en mucho tiempo, Rebeca sintió que podía respirar sin el peso de la culpa o de la obligación. Cuando se despidieron al caer la tarde, Sarocha se quedó mirándola un segundo más de lo necesario. Parecía debatirse internamente, pero al final solo le sonrió y le acarició la mejilla con el dorso de la mano. «Descansa, Rebeca», susurró. Rebeca asintió sin poder ocultar el rubor en su rostro. Caminó de regreso a casa con una sensación de calma extraña, pero también con algo nuevo latiendo dentro de ella. Una esperanza que empezaba a parecerse demasiado a deseo. Esa noche Sarocha llamó a Nam. Hoy estuvo diferente, dijo, sentada en el borde de su cama. Más libre, más ella. Entonces es ahora cuando tienes que hablar, le insistió Nam. No lo dejes pasar, Sarocha. Si de verdad sientes que esto es real, díselo. Sarocha miró por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Sabía que Nam tenía razón. Y por primera vez, en lugar de miedo, sintió una emoción cálida recorrerle el pecho. Quizá el momento de decirle la verdad estaba cada vez más cerca. Capítulo 24. Lo que se atreve a nacer. La noche había caído sobre Bangkok, envolviendo la ciudad en un manto espeso y tibio. Desde la ventana de la habitación de invitados, Rebeca veía las luces lejanas de los edificios reflejadas en el cielo, como si fueran diminutas constelaciones atrapadas en el concreto. La lámpara de mesa emitía un resplandor suave que apenas iluminaba el libro abierto sobre su regazo. No estaba leyendo. Había pasado la misma página 3 veces sin registrar una sola palabra. Suspiró, dejando el libro a un lado. Todo estaba en silencio, excepto por el rumor lejano de algún auto en la calle y el zumbido del aire acondicionado. Se incorporó lentamente y llevó una mano a su vientre, que comenzaba a redondearse cada día un poco más. Era un gesto casi automático, pero esta vez permaneció allí más tiempo, como si buscara una especie de respuesta en esa vida que crecía dentro de ella. «Sabes», murmuró en voz muy baja, como si temiera romper el silencio. «Hoy me sentí un poco más fuerte». La frase le salió entrecortada, como si estuviera probando cómo sonaba al decirla en voz alta. Se dejó caer de espaldas en la cama y fijó la mirada en el techo, que parecía más alto en esa hora de la noche, casi infinito. «Creo que tomé una decisión», continuó, aunque todavía no sé cómo decirla en voz alta. Tragó saliva. Su mano seguía acariciando el vientre de manera lenta, circular, como si quisiera tranquilizar a alguien más que a sí misma. «No puedo seguir así», confesó con un hilo de voz. «Fingiendo que todo está bien, que todo es normal. No es normal sentirme tan sola cuando se supone que no debería estarlo». Sus ojos se llenaron de un brillo húmedo, no de un llanto desgarrador, sino de algo más íntimo, más profundo. Se giró de lado, abrazando la almohada, y dejó que las palabras siguieran saliendo, sin censura. «No te preocupes», dijo con un tono más firme, casi maternal. «No voy a dejar que nada te falte. Ni amor, ni cuidado, ni seguridad. Vamos a estar bien, los dos». Se quedó callada unos segundos, dudando. La siguiente confesión se formaba en su garganta y le pesaba, pero también sentía que liberarla era necesario, como si al hacerlo pudiera respirar mejor. «Quizá ya haya alguien en nuestras vidas que me recuerda que merecemos algo mejor que esta soledad», susurró, apenas audible. Su corazón comenzó a latir más rápido. Se mordió el labio, debatiéndose en silencio antes de admitir lo que realmente estaba sintiendo.
Pienso en Sarocha, demasiado, dijo al fin, y sintió que algo dentro de ella se liberaba. La frase quedó flotando en la habitación, como si su eco le perteneciera a alguien más. Pienso en ella cuando me levanto, cuando camino por la ciudad, cuando escribo, cuando me siento triste. No es solo gratitud por lo que hace por mí. Es algo más. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios, tímida, como si le costara permitirse sentirla. Me gusta cómo me mira, continuó cerrando los ojos. Cómo me escucha, cómo me hace sentir menos invisible. Un nudo se formó en su garganta. No era tristeza, no exactamente. Era algo mucho más complejo. Alivio, miedo, deseo, esperanza. No sé si esto está bien o mal, admitió. Pero lo que sí sé es que me hace sentir viva. Y creo que eso es lo que necesito ahora. Para mí y para ti. Respiró hondo, dejando que esa certeza se asentara en su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió culpable. No se sintió débil. Se sintió como si estuviera tomando las riendas de su vida, aunque fuera a tientas. Permaneció en silencio durante un largo rato, con la mano en su vientre, escuchando el leve murmullo de la ciudad a través de la ventana. Poco a poco, el sueño comenzó a envolverla. La última imagen que cruzó por su mente antes de dormirse fue la sonrisa de Sarocha, la misma que le había regalado en la playa. Luminosa, sincera, casi infantil. Una sonrisa que parecía prometer que el mundo podía ser un lugar seguro otra vez. En otro punto de la ciudad, Sarocha tampoco lograba conciliar el sueño. Estaba sentada en su cama, con las piernas cruzadas, mirando su teléfono. Había abierto la conversación con Rebeca varias veces, escribiendo y borrando mensajes antes de decidirse. Que descansen. Que sueñen bonito. Dudó un segundo, luego presionó enviar. El simple acto la hizo sonreír. No necesitaba una respuesta inmediata. De alguna manera sentía que Rebeca lo leería antes de dormir, y que esa simple línea la haría sentirse menos sola. Se recostó abrazando la almohada contra su pecho. Sus pensamientos giraban en torno a Rebeca, al día que habían compartido, a la forma en que el viento había despeinado su cabello en la playa. No sabía si era correcto sentir lo que sentía, pero tampoco estaba dispuesta a reprimirlo. No esa noche. Cerró los ojos y el sueño finalmente llegó, trayendo con él la misma imagen que había visitado a Rebeca. Las dos caminando por la orilla del mar, descalzas, riéndose, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese instante. Capítulo 25. El día después. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas de la habitación de invitados cuando Rebeca abrió los ojos. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, hasta que el aroma del café recién hecho la trajo de vuelta al presente. Se incorporó despacio, peinándose el cabello con los dedos, y por un momento se quedó quieta, acariciando su vientre. La confesión de la noche anterior aún le resonaba en el pecho, y en lugar de sentir vergüenza se sintió más liviana. Sus pensamientos giraban en torno a Sarocha, y por primera vez, no había culpa ni miedo, solo curiosidad y un calor nuevo que le llenaba el pecho. Se quedó un largo rato sentada, contemplando el rastro de luz que caía sobre la alfombra, y se permitió sonreír. Había algo en ella que comenzaba a despertar, un reconocimiento silencioso de que sus sentimientos, aunque inesperados, eran reales. La idea de Sarocha ocupando su mente no le parecía un error, sino un despertar a algo que había estado dormido. Al salir de la habitación encontró a Irene en la cocina, de espaldas. La tensión todavía flotaba entre ellas, densa y silenciosa. Rebeca saludó con un simple buenos días y se sirvió un vaso de agua. Apenas cruzaron miradas. La conversación incómoda del día anterior seguía pesando, y Rebeca sintió un alivio silencioso al darse cuenta de que ya no necesitaba explicaciones ni excusas para mantener su calma interior. Fue un alivio cuando su teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Sarocha iluminó la pantalla. Sarocha, ¿desayunaste? Si no, ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Rebeca sintió un cosquilleo de anticipación. Respondió con un breve voy y volvió a su habitación a vestirse. Esta vez eligió ropa cómoda, pero que le permitiera sentirse libre, sin pensar en miradas ajenas ni expectativas.
Cada movimiento parecía acompañar la ligereza que había sentido en la noche anterior. El cielo de Bangkok estaba despejado cuando Sarocha estacionó frente al edificio. Rebeca bajó las escaleras y la vio apoyada contra el auto, con el cabello recogido en una coleta desordenada y una camisa blanca remangada. Sarocha le sonrió al verla, y algo en el pecho de Rebeca se aflojó. Ese gesto sencillo, ese brillo cálido en los ojos de Sarocha, fue suficiente para que el día empezara con una promesa de tranquilidad y complicidad. No desayuné, confesó al subir al auto, y Sarocha rió suavemente. Perfecto, dijo Sarocha, mirándola de reojo antes de arrancar. Tengo el lugar ideal para nosotras hoy. El trayecto fue tranquilo, lleno de pequeños silencios cómodos. El aire acondicionado soplaba suavemente, y de vez en cuando Sarocha señalaba algún edificio o comentaba una anécdota breve de su infancia. Rebeca la escuchaba con atención, observando sus gestos, la manera en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que amaba. Era fascinante descubrir a Sarocha desde una nueva perspectiva, más humana, más cercana, más cálida. Llegaron a un pequeño café escondido en una calle lateral, de esos que uno no encontraría por casualidad. Era un lugar cálido, con mesas de madera clara, plantas colgantes y el aroma de pan recién horneado llenando el ambiente. Cada detalle parecía pensado para la calma, para el disfrute de los pequeños placeres cotidianos. Vengo aquí cuando necesito pensar, dijo Sarocha, guiándola hasta una mesa junto a la ventana. Quiero que veas mi lugar especial. Pidieron té y algo para compartir. Mientras esperaban, Sarocha apoyó los codos sobre la mesa, mirándola con una mezcla de curiosidad y seriedad. «Te ves tranquila hoy», observó con un brillo en la voz que no había tenido antes. Rebeca bajó la mirada, revolviendo distraídamente el azúcar en su café. «Dormí bien», respondió. «Creo que necesitaba eso y también un poco de claridad». Hubo un silencio breve, pero no incómodo. Sarocha asintió, respetando el espacio de Rebeca, consciente de que había un momento de delicadeza que no debía apresurar. Cada respiración, cada pequeño gesto, estaba cargado de significado. Cuando llegó la comida, compartieron risas por cosas pequeñas. El té demasiado caliente, la mermelada que se les caía del pan, la música suave que sonaba de fondo. Cada sonrisa, cada mirada, cada gesto era un hilo que las acercaba más. Al salir del café, Sarocha le sostuvo la puerta y sus manos se rozaron por accidente. Rebeca sintió un escalofrío subirle por la espalda, y por primera vez, no se apartó. Sus miradas se cruzaron, intensas por un segundo que pareció eterno, y la electricidad de ese contacto silencioso las envolvió a ambas. Caminaron por la calle unos minutos en silencio, hasta que Sarocha se detuvo frente a un pequeño parque. «¿Quieres sentarte un rato?», preguntó casi con timidez. Se sentaron en un banco bajo la sombra de un árbol, donde el viento agitaba suavemente las hojas y traía consigo el murmullo lejano del tráfico. Rebeca se acomodó, cerrando los ojos un momento, y permitió que el calor del sol acariciara su rostro. La sensación de paz que la envolvía era casi nueva. No había expectativas, no había miedo, solo la certeza de que podía sentirse segura y acompañada. «No recuerdo la última vez que me sentí tan ligera», dijo de pronto, casi para sí misma, dejando escapar un suspiro que parecía llenar el espacio entre ellas. Sarocha la miró con suavidad, y por un instante quiso decir algo más, algo que le quemaba en el pecho, pero se contuvo. En lugar de palabras, extendió su mano y tocó suavemente la de Rebeca. Apenas un roce de dedos. El contacto, mínimo y deliberado, bastó. Era la primera vez que se tocaban de manera intencionada, sin excusa. Rebeca sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero no se apartó. Al contrario, entrelazó sus dedos suavemente con los de Sarocha. Hubo un momento de tensión contenida, un instante en que el mundo pareció detenerse para ellas. «No tienes que decir nada», susurró Sarocha, apenas rozando la mano de Rebeca con su pulgar. «Solo quería que supieras que estoy aquí». Rebeca cerró los ojos y dejó que el calor del gesto se impregnara en su pecho, sintiendo que la suavidad de aquella mano podía sostenerla más de lo que había imaginado. Se quedaron así en silencio, con las manos entrelazadas mientras la tarde se iba volviendo más dorada. Cada mirada,
Cada sonrisa, cada gesto era un lenguaje propio que no necesitaba palabras. Aunque no se dijeron nada más, ambas sabían que algo había cambiado entre ellas. Un hilo invisible las unía, delicado pero irrompible, marcando el inicio de algo que estaba destinado a crecer. Esa noche, cuando Rebeca regresó al departamento, Irene apenas le dirigió la palabra. La indiferencia de Irene ya no le dolió. Era como un eco distante de una vida que ya no le pertenecía. Rebeca había pasado el día con alguien que la veía, la escuchaba y la hacía sentir viva. Esa sensación cálida la acompañó mientras se metía en la cama y acariciaba su vientre, sonriendo en la oscuridad. «Hoy fue un buen día», susurró acariciando suavemente su vientre. El primero en mucho tiempo. Y en algún lugar de la ciudad, Sarocha sonreía del mismo modo, recostada sobre su cama, incapaz de dejar de pensar en Rebeca. La misma sensación de calidez y esperanza las envolvía a ambas, como si sus corazones estuvieran marcando un compás secreto que solo ellas podían escuchar. Capítulo 26. Ecos que despiertan. La mañana llegó silenciosa, con un cielo despejado y un aire cálido que prometía un día sin prisa. Rebeca despertó con una sensación distinta, ligera pero inquieta. Su mente volvía una y otra vez a los momentos compartidos con Sarocha el día anterior. Cada sonrisa, cada roce de manos, cada mirada que había sentido como un hilo directo a su pecho. Por primera vez en semanas, no había culpa mezclada con esos recuerdos. Solo un cosquilleo persistente que la hacía sentir viva. Al levantarse encontró a Irene ya despierta, sentada en la sala, revisando su teléfono. Su expresión era neutra, pero Rebeca percibió un matiz de tensión que antes no existía. La distancia emocional que Irene había cultivado durante meses parecía incluso más evidente ahora, como un muro que ni los intentos superficiales podían derribar. «Buenos días», dijo Rebeca, con la voz suave, sin mirar directamente a Irene. «Buenos», respondió Irene un poco incómoda. «¿Quieres desayuno?» Rebeca negó con la cabeza. «No, gracias», dijo. «Prefiero salir un rato». Irene frunció ligeramente el ceño, pero no insistió. Rebeca tomó su bolso y salió al sol de la mañana, dejando atrás el silencio pesado del departamento. Mientras caminaba por la calle, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Sarocha. «Sarocha, ¿te gustaría caminar por el parque de nuevo? Hay algo que quiero enseñarte». Rebeca sintió un cosquilleo en el pecho y respondió de inmediato. «Sí, te veo en media hora». Cuando se encontraron, Sarocha la esperaba junto a la fuente del parque, con una expresión que mezclaba timidez y entusiasmo. Rebeca se acercó y al tomar asiento a su lado, sintió cómo el roce de sus piernas accidentalmente se convertía en un contacto íntimo, un recordatorio silencioso del vínculo que comenzaba a formarse entre ellas. «Hoy quiero mostrarte algo especial», dijo Sarocha, mirando hacia un sendero escondido entre los árboles. Es un lugar que solía visitar cuando necesitaba claridad. Caminaron juntas entre los árboles, y cada gesto era un lenguaje no verbal. La forma en que Sarocha ocasionalmente rozaba su mano, cómo su risa llenaba los espacios, cómo sus ojos buscaban los de Rebeca para asegurarse de que compartía su emoción. Rebeca se permitió perderse en esos detalles, dejando que cada roce y cada sonrisa despertara algo dentro de ella que hasta entonces había estado dormido. Se detuvieron a observar un pequeño estanque, donde el sol se reflejaba en el agua creando destellos que bailaban sobre sus rostros. Rebeca notó cómo Sarocha la miraba con atención, como si quisiera leer cada pensamiento que pasaba por su mente. Era un gesto simple, pero cargado de intimidad. En un claro del parque, Sarocha se detuvo y señaló un pequeño banco junto al lago. «Es aquí», dijo con suavidad. «Siempre me senté aquí cuando quería pensar o simplemente estar». Se sentaron y durante varios minutos solo escucharon el agua y el viento entre las hojas. Rebeca cerró los ojos un instante, sintiendo la paz del momento, pero también la electricidad silenciosa que surgía de estar tan cerca de Sarocha. Finalmente Rebeca se atrevió a romper el silencio. «Sarocha, no puedo dejar de pensar en ti», susurró, su voz apenas audible, como confesando un secreto al viento. «Más de lo que debería, más de lo que esperaba».
Sarocha giró hacia ella, sorprendida, pero con una calidez en la mirada que hizo que Rebeca se sintiera segura. Yo también pienso en ti, admitió Sarocha con un hilo de voz. No puedo evitarlo. El corazón de Rebeca latía con fuerza, y por primera vez sintió que sus sentimientos no necesitaban ser reprimidos. Era un descubrimiento liberador y al mismo tiempo aterrador. Mientras tanto, en el departamento, Iryn observaba desde la ventana de su sala. Sabía que Rebeca estaba fuera, pero algo en la expresión de su rostro le indicaba que no estaba sola. Su pecho se tensó con una mezcla de celos y confusión. Había perdido el control de lo que creía seguro, y la realidad golpeaba con fuerza. Rebeca estaba construyendo algo lejos de ella con alguien más. Iryn se giró hacia el espejo del pasillo intentando calmarse. No podía negar que había sentimientos que todavía persistían, pero también sabía que Rebeca estaba lejos, y que quizá nunca podría competir con la sinceridad y la ternura que hoy la hacían sonreír. La mezcla de celos y culpa la dejó sin palabras, haciendo que por primera vez en semanas se sintiera vulnerable. De vuelta en el parque, Rebeca y Sarocha compartieron un momento de silencio, simplemente tomándose de las manos y dejando que el contacto hablara por ellas. Había algo en la tensión contenida, en la ternura que se filtraba entre los gestos pequeños, que las hacía conscientes de cada respiración, de cada mirada. No sé a dónde nos llevará esto, dijo Rebeca con sinceridad, apoyando su cabeza levemente sobre el hombro de Sarocha, pero quiero seguir viéndote. Quiero que esto sea real, al menos entre nosotras. Sarocha la rodeó con un brazo de manera protectora, presionando suavemente su hombro. Entonces lo haremos real, susurró. A nuestro ritmo. Sin presiones. Solo nosotras. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos, y las sombras del parque se alargaron mientras ambas permanecían sentadas, sintiendo que algo nuevo, frágil pero fuerte, comenzaba a florecer entre ellas. Era un primer acercamiento que prometía más. Un paso hacia la intimidad, hacia la confianza, y hacia los sentimientos que finalmente podían admitirse. Mientras caminaban de regreso, Rebeca notaba cómo cada gesto de Sarocha, una mano apoyando suavemente su espalda, una mirada que se detenía un instante más de lo normal, una risa compartida, creaba una sensación de cercanía que ninguna de las dos quería romper. El mundo alrededor parecía difuminarse, dejando solo ese hilo invisible que las conectaba, fuerte y tierno a la vez. Cuando se despidieron frente al edificio de Rebeca, Sarocha apenas la rozó con los dedos al pasarle la mano para un último gesto de contacto. Fue un roce breve, casi imperceptible para cualquiera, pero para ellas cargado de promesas no dichas y emociones contenidas. Rebeca subió las escaleras con el corazón acelerado, consciente de que algo había cambiado para siempre. Ya no había vuelta atrás. En algún lugar de la ciudad, Sarocha también sonreía, sintiendo la misma electricidad y la certeza de que lo que nacía entre ellas era genuino y fuerte. Un vínculo que ninguna de las dos había esperado, pero que ambas estaban dispuestas a explorar. Capítulo 27. Semillas de lo que vendrá. La semana siguiente transcurrió entre mensajes y pequeñas conversaciones que se sentían como hilos invisibles sosteniéndolas. Sarocha, desde la clínica, enviaba mensajes cortos, llenos de cuidado y curiosidad, preguntando cómo iba el día de Rebeca, si había desayunado, cómo se sentía al escribir su libro. Rebeca respondía desde su departamento, a veces con fotos de su escritorio, de la taza de té recién servida o de las notas que iba acumulando. Cada mensaje era un recordatorio de que estaban presentes en la vida de la otra, incluso cuando el trabajo y la rutina las separaba. Sarocha, ¿ya almorzaste? No quiero que pases hambre mientras escribes. Rebeca. Sí, gracias, pero me distraje con el capítulo. Igual estoy feliz. Te extraño un poco, Sarocha. Yo también. Hoy tengo un hueco después de la consulta. ¿Quieres que te lleve un café? Ese tipo de pequeñas atenciones se volvieron la constante de los días. La cercanía crecía silenciosa, y con ella la sensación de que estaban construyendo algo más profundo que una amistad o un cariño pasajero. Rebeca se sorprendía a sí misma esperando los mensajes de Sarocha con un pequeño nerviosismo y Sarocha, por su parte,
Sentía cómo cada respuesta de Rebeca la llenaba de una alegría tranquila que no había sentido en años. Llegó el día de la ecografía y Rebeca no podía evitar sentirse nerviosa. La cita estaba programada por la mañana. Tessa Rocha se había encargado de preparar toda su agenda para pasar el día con ella, posterior a la atención. «Hoy sabremos quién viene», dijo Sarocha mientras caminaban hacia el consultorio, entrelazando sus dedos con un gesto instintivo de protección y cercanía. «Sí, estoy nerviosa», admitió Rebeca apoyando su mano sobre la de Sarocha. «Y feliz porque estarás conmigo, lo haremos juntas». Sarocha sonrió, apretando suavemente su mano. «Lo vamos a hacer juntas», susurró. Dentro de la sala de ecografía, el monitor mostró primero las imágenes familiares. El perfil del bebé, el corazón latiendo fuerte, los pequeños movimientos que Rebeca podía seguir fascinada. Cada detalle parecía más vívido con Sarocha a su lado, observando con la misma fascinación y cuidado. La tensión inicial se deshizo en un aire cálido de complicidad, y mientras Sarocha pasaba el aparato por el vientre de Rebeca, con su otra mano acarició su rostro, como un acto de presencia y cercanía. Finalmente el momento de la verdad llegó, el sexo del bebé. «Es una niña», susurró la Sarocha, y el mundo pareció detenerse por un instante. Rebeca sintió que le temblaban las piernas, y antes de poder contenerse, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero lo más sorprendente fue ver la reacción de Sarocha. Sus ojos brillaban, y una sonrisa cálida, casi infantil, se dibujó en su rostro mientras tomaba la mano de Rebeca. «Sí, una niña», dijo Rebeca entre sollozos y risas. «No puedo creer que me hagas sentir esto y que tú también estés tan emocionada». Ese momento creó un vínculo instantáneo e irrompible. No importaba que Sarocha no estuviera desde el inicio del proceso. Ambas se sentían parte de esta nueva vida que crecía y llenaba la habitación de un calor casi tangible. Era un instante que las unía de manera única, un secreto compartido entre tres corazones latiendo al unísono. Sarocha tomó la iniciativa de llevar a Rebeca a una tienda de bebés cercana. Las calles de Bangkok estaban llenas de luz de mediodía, y la ciudad parecía menos caótica, más amable, cuando caminaban juntas. Cada paso estaba cargado de anticipación, y Rebeca notaba cómo la presencia de Sarocha le hacía sonreír sin darse cuenta. Dentro de la tienda el tiempo pareció detenerse. Rieron mientras escogían ropita diminuta, comparaban colores y texturas, y Sarocha insistía en elegir cada detalle con una atención que sorprendía a Rebeca. Compraron bodys con estampados delicados, gorritos, mantitas, y hasta un pequeño carrito que Sarocha empujó solo por probarlo. «Mira esto», dijo Sarocha, mostrando un conjunto rosa con bordados de conejitos. «¿Te imaginas cómo se verá con esto?» «Será adorable», respondió Rebeca, dejando escapar una carcajada. «Me encanta cómo te entusiasmas por todo esto. Parece que fuera tuya también». Sarocha se encogió de hombros, sonriendo tímidamente. «Supongo que, de alguna manera lo es. Porque estamos en esto juntas». Mientras exploraban los pasillos, Rebeca sentía una paz que no había experimentado en meses. Cada risa, cada comentario de Sarocha, cada roce accidental de manos, estaba cargado de ternura y un deseo silencioso de cuidar y proteger. Incluso la forma en que Sarocha se inclinaba para alcanzar un conjunto o mostrárselo a Rebeca hacía que su corazón latiera con fuerza. Pasaron la tarde entre risas, anécdotas y planes imaginarios para la pequeña que pronto llegaría. Rebeca se dio cuenta de que la felicidad que sentía no era solo por el embarazo, sino por estar con alguien que la hacía sentir vista, cuidada y acompañada en cada pequeño detalle. La sensación de familia, aunque recién naciente, comenzaba a tomar forma con cada gesto compartido. Cuando finalmente salieron de la tienda, cargadas con bolsas y una sensación de plenitud, caminaron por las calles de Bangkok con los dedos entrelazados. La luz del atardecer teñía la ciudad de dorado y rosado, y ambas sentían que ese día era más que un paseo. Era un primer instante de familia, un preludio de la vida que construirían juntas. «Gracias por hoy», dijo Rebeca, apoyando su cabeza en el hombro de Sarocha mientras esperaban un semáforo. «No sé cómo explicarlo, pero me siento completa». Sarocha acarició suavemente su espalda,
con una ternura que no necesitaba palabras. «No tienes que explicarlo», susurró. «Solo sentirlo juntas es suficiente». De regreso al departamento, Rebeca bajó del auto. La tarde la pasó organizando lo comprado, imaginando los primeros días de su hija, mientras Sarocha conducía hacia su casa pensando en lo importante que se habían vuelto Rebeca y esa bebé en su vida y la emoción que sintió al verla en la ecografía. Quería ser parte de su vida, no tenía ninguna duda de ello. Capítulo 28. La claridad de la soledad. El sol de la tarde entraba por las ventanas del departamento de Rebeca, iluminando suavemente las bolsas y cajas que habían traído de la tienda de bebés. Cada prenda, cada pequeño detalle que Sarocha había elegido con tanto cuidado, parecía llevar consigo un hilo de alegría que llenaba el espacio, como si cada body, cada mantita o gorrito hablara de un futuro posible, de un hogar que todavía no existía del todo, pero que Rebeca ya podía imaginar. Se movía de un lado a otro con cuidado, doblando la ropa diminuta y colocándola en el armario que había destinado para la niña. Cada gesto era lento, meticuloso, casi ritual. Quería que todo estuviera perfecto, que cada cosa tuviera su lugar. Sus dedos rozaban las telas suaves y coloridas, y en cada roce sentía un cosquilleo cálido que le recordaba la tarde, las risas compartidas con Sarocha, la emoción que ambas habían sentido al descubrir que sería una niña. «Va a ser tan pequeña y tan nuestra», susurró Rebeca, acariciando la ropa de conejitos rosas que Sarocha había elegido. Una sonrisa se dibujó en su rostro al recordar la expresión de Sarocha en la tienda, tan entusiasta, tan auténticamente feliz por cada pequeño detalle. Por primera vez en meses, Rebeca se permitió sentir que algo en su vida era realmente suyo, pero compartido, sin miedo, sin culpa. Mientras acomodaba un gorrito con bordes bordados en rosa, escuchó el sonido de la puerta del departamento. Se tensó levemente y por instinto levantó la mirada. Irene entró con paso firme, su andar seguro como siempre, pero había algo contenido en su expresión, un dejo de incomodidad que no terminaba de decodificar. El aire cambió de inmediato. El silencio anterior se sintió ahora más pesado, cargado de palabras que nadie parecía dispuesta a pronunciar. «Hola», dijo Irene con naturalidad, sin mirar a Rebeca directamente, como si quisiera evitar cualquier confrontación. «Hola», respondió Rebeca, con la voz calmada pero teñida de una tensión contenida, un leve temblor que no pudo disimular. Irene cruzó la sala, y tras unos segundos de observación superficial de las cajas y objetos esparcidos, preguntó: «¿Quieres salir a cenar afuera?». Rebeca parpadeó, sorprendida por la ausencia de comentarios sobre su embarazo, sobre la ropa de bebé, sobre cualquier señal de interés en lo que estaba claramente marcando un cambio importante en su vida. Ninguna palabra sobre la niña, sobre la emoción que aún latía en su pecho, como si todo lo que importaba hubiera quedado invisible para Irene. No contestó Rebeca, firme, sintiendo cómo su voz adquiría la fuerza que necesitaba para afirmarse. «Tenemos que hablar, Irene». Irene suspiró y apoyó la mano en el respaldo de un sillón, evitando cualquier mirada directa. «No quiero discutir de nuevo», Rebeca dijo con la voz más cansada que enojada. «No quiero que esto termine en pelea. Ya sé lo que va a pasar si hablamos». Rebeca dio un paso adelante, con la certeza que le había venido creciendo en el pecho desde días atrás. «Sí, eso es exactamente lo que necesitamos», dijo con firmeza. «Tenemos que hablar porque esto no puede seguir así. No podemos seguir fingiendo que todo está bien, porque no lo está. No podemos seguir con un amor a medias, con un vínculo roto que nos deja heridas abiertas». Irene bajó la mirada, como si intentar sostener la propia verdad fuera demasiado doloroso. Su silencio confirmó lo que Rebeca ya sospechaba. No había intención de hablar. Solo evasión, solo miedo. «Saldré a comer fuera», murmuró finalmente Irene. «Si no quieres acompañarme está bien». Se puso la chaqueta con movimientos medidos, sin mirar a Rebeca, y salió del departamento. El sonido de la puerta al cerrarse, un leve clic, resonó demasiado fuerte, como un eco que marcaba un cierre definitivo en la estancia silenciosa. Rebeca permaneció inmóvil por un instante, dejando que la respiración se le normalizara, mientras la luz del atardecer iluminaba la ropa cuidadosamente acomodada.
y los pequeños objetos que hablaban de una vida que estaba comenzando a construirse. Se apoyó contra la puerta, dejando que la mezcla de calma, tristeza y alivio se asentara dentro de ella. Se acercó al armario de la niña acariciando las mantitas y los bodys, y murmuró: Esto es lo que quiero. Quiero ser feliz. Y sé exactamente con quién puedo empezar a construir esa felicidad. El silencio del departamento, que antes habría parecido pesado o incómodo, ahora se sentía liberador, como un espacio abierto solo para ella y para la vida que crecía en su interior. Se sentó frente a la ventana, dejando que la luz del atardecer acariciara su rostro, mientras sentía cómo el corazón se le llenaba de certeza y decisión. Pensó en Sarocha, en la calidez de sus manos, en la manera en que su risa llenaba los espacios, en cómo la había acompañado en cada pequeño detalle de la semana, en cómo había compartido con ella la emoción de descubrir que sería madre de una niña. Por primera vez, Rebeca comprendió que la felicidad que buscaba no estaba en compromisos vacíos ni en rutinas compartidas por obligación, sino en los momentos auténticos, en la ternura mutua, en la posibilidad de construir algo juntas con honestidad y cariño. Era un paso inevitable. Dejar atrás lo que ya no funcionaba para abrazar lo que realmente la hacía sentir viva. Y esa vida, pensó, tendría a Sarocha a su lado, sonriendo, riendo, compartiendo cada descubrimiento, cada miedo, cada alegría. Cada gesto cotidiano se convertiría en un hilo que las uniría más allá de la rutina, más allá de las expectativas ajenas. Se recostó un momento contra el marco de la ventana, observando cómo el cielo se teñía de naranja y rosa, como un recordatorio de que los finales también podían ser hermosos. Respiró hondo, dejando que la sensación de alivio y claridad se expandiera dentro de ella. Por primera vez, la soledad no era miedo ni abandono. Era claridad, era un espacio limpio donde la felicidad podía crecer. Rebeca acarició suavemente su vientre, con la certeza que la emoción de Sarocha también había tocado su vida, que ambas compartían algo más profundo que la sangre o los lazos convencionales. Una complicidad, un cuidado mutuo, una familia naciendo en los gestos, las miradas y los silencios, llenos de amor. «Vamos a ser felices», susurró con una sonrisa temblorosa pero firme. «Tú y yo, pequeña mía y Sarocha». Y mientras la ciudad brillaba con la última luz del día, Rebeca supo que ese instante marcaría un antes y un después en su vida. La certeza de que dejar atrás lo que no servía no era un adiós doloroso, sino la bienvenida a algo más grande, más verdadero, más suyo. Capítulo 29. Primeros pasos hacia nosotras. El cielo de Bangkok estaba teñido de un azul profundo cuando Rebeca llegó a la casa de Sarocha. Su corazón latía con fuerza, mezcla de anticipación, nervios y alegría contenida. Cada paso hacia la puerta le recordaba las últimas semanas. Los mensajes, las miradas, los paseos, las risas y los silencios compartidos que habían tejido un hilo invisible entre ambas. Era una sensación nueva, dulce y aterciopelada, que se instalaba en su pecho con cada recuerdo de Sarocha. Sarocha apareció en la entrada con esa sonrisa que parecía iluminar toda la estancia. Sus ojos brillaban de emoción y ternura, y cuando extendió la mano para guiarla adentro, Rebeca no dudó en tomarla. La calidez del contacto hizo que sus dedos se entrelazaran casi sin querer, un gesto tan natural que ambas sintieron que pertenecía a un mundo que solo compartían entre ellas. «Hoy tengo algo que mostrarte», dijo Sarocha, con un tono que mezclaba timidez y entusiasmo. «Ven». Rebeca la siguió hasta la sala, y al entrar sus ojos se abrieron sorprendidos. Un pequeño rincón estaba decorado con suavidad y delicadeza, lleno de detalles pensados para la bebé. Un móvil de conejitos colgaba sobre una minicuna, una manta de algodón con bordados en rosa y blanco, y un pequeño osito de peluche que parecía sonreírles. Cada objeto parecía irradiar calma y ternura, y Rebeca sintió un calor profundo recorrer su pecho. «Lo preparé pensando en ti, y en nosotras», dijo Sarocha con la voz baja, casi como confesando un secreto. «Quería que vieras lo que sentí cuando supimos que sería una niña». Rebeca se acercó lentamente, tocando el móvil y dejando que los dedos acariciaran la tela suave. El simple gesto le hizo sentir esperanza y alegría,
Por primera vez en mucho tiempo, algo en su vida se sentía pleno, compartido y verdadero. «Es perfecto», susurró Rebeca con la voz quebrada por la emoción. «Gracias por todo esto, por estar aquí, por ser parte de esto conmigo». Sarocha tomó su mano y la guió hacia la cocina, donde una cena sencilla y cálida esperaba. Mientras comían, Rebeca se permitió abrir su corazón. «He intentado hablar con Irene», comenzó bajando la mirada a su plato. «He tratado de hacerle entender que esto no puede seguir así, que necesito cerrar ese capítulo, pero ella lo ha evitado a toda costa. Cada intento termina en silencio o evasión». Sarocha escuchó atentamente, comprendiendo la frustración, el miedo y la tristeza de Rebeca. «Entonces necesitamos un plan», dijo suavemente. «No podemos quedarnos esperando a alguien que no está dispuesto a enfrentar la verdad». Rebeca asintió con los ojos brillantes y la voz temblorosa. «Quiero dejarlo todo atrás». Sarocha hizo una pausa respirando hondo. «Quiero mudarme, empezar de nuevo, encontrar un lugar donde pueda ser feliz y donde nuestra pequeña también se sienta segura. ¿Podrías ayudarme a buscar un departamento? Quiero empezar de cero, pero necesito tu apoyo». Sarocha sonrió con un calor profundo en la mirada. Se acercó y abrazó a Rebeca con suavidad, dejando que sus cuerpos se acomodaran de forma natural, compartiendo calor, cercanía y una sensación de protección mutua. «Claro que te ayudaré», susurró. «Lo haremos juntas, paso a paso». Rebeca apoyó la cabeza en el hombro de Sarocha, sintiendo cómo cada tensión, cada miedo y cada incertidumbre se desvanecían en ese instante de intimidad. En un gesto espontáneo, Sarocha inclinó la cabeza y la besó. Fue un beso tierno, cálido, lleno de cuidado, deseo y promesas. Rebeca cerró los ojos, dejando que la sensación se expandiera por todo su cuerpo, sintiendo que cada latido suyo y de Sarocha comenzaba a sincronizarse. Cuando se separaron, Sarocha se inclinó hacia el vientre de Rebeca y depositó un beso suave sobre él, murmurando: «Hola princesa, ya sabes que te queremos mucho». Rebeca acarició su cabello, sonriendo, y con voz firme pero dulce dijo: «Quiero que lo intentemos, de verdad, Sarocha. Quiero que seas parte de todo esto, de mi vida y de la de nuestra pequeña». Sarocha la abrazó de nuevo, y esta vez no hubo palabras. Solo respiración compartida, corazones latiendo al mismo ritmo y la certeza de que algo nuevo, sólido y luminoso, comenzaba a construirse entre ellas. Tras cenar se sentaron juntas en la sala, rodeadas de los pequeños preparativos para la bebé. Rebeca sacó su teléfono y empezó a hacer una lista de departamentos que había visto en línea, y Sarocha se inclinó a su lado, señalando los que le parecían más adecuados. Entre risas y comentarios, empezaron a imaginar cómo sería el espacio donde Rebeca y la niña vivirían. La disposición de los muebles, los colores de las paredes, la luz entrando por las ventanas. «Mira este», dijo Rebeca, mostrando un apartamento con un balcón pequeño. «Podría tener una sillita para la bebé aquí, y quizás una mesita de trabajo allá». Sarocha la miró y sonrió, acariciándole la mano. «Sí, aquí podríamos pasar tardes juntas, leyendo o jugando con la pequeña. Me gusta». Entre risas y planes, la complicidad creció. Cada detalle que discutían, cada elección que hacían, las acercaba más, consolidando la sensación de que podían construir algo sólido, aunque aún a su ritmo, sin precipitarse en vivir juntas. Era un proyecto compartido, un primer paso tangible hacia una vida que Rebeca había soñado, y que ahora comenzaba a ser posible. La noche avanzaba fuera de la casa, pero dentro, en aquel abrazo, en cada mirada y en cada sonrisa compartida, Rebeca supo que había dado un paso decisivo hacia la felicidad que siempre había esperado. Un paso lleno de ternura, cuidado, complicidad y amor compartido, con la promesa de un futuro que empezarían juntas, mientras planificaban con calma y paciencia cada detalle de la vida que querían construir. Capítulo 30. Cerca de nosotras. La mañana llegó clara y cálida en Bangkok, y Sarocha estaba revisando correos en su teléfono cuando algo llamó su atención. Un anuncio de renta en su propio edificio, justo en el mismo piso que ella. Su corazón dio un pequeño salto. Era un departamento disponible, espacioso y luminoso,
con una distribución perfecta para la vida que estaba empezando a imaginar con Rebeca. La idea de estar tan cerca, de poder verla y compartir pequeños momentos a diario, la llenó de ilusión. Sarocha se recostó un momento en el sillón, dejando que la emoción burbujeara dentro de ella. Imaginaba despertar por la mañana y saber que Rebeca estaba tan cerca, poder compartir cafés espontáneos, charlas al salir o entrar al edificio, y pequeñas risas que llenaran los días. Todo parecía encajar en un sueño silencioso que ahora podía ser realidad. No quiso esperar ni un minuto. Tomó el teléfono y llamó a Rebeca, intentando que la voz no delatara la emoción que sentía. «Hola», dijo Rebeca, un poco sorprendida. «¿Todo bien?» «Sí». «Bueno, sí». Sarocha respiró hondo con cuidado de no tartamudear. «Acabo de ver algo que creo que te va a encantar. Alguien está rentando un departamento en mi piso, justo al lado del mío». Hubo un silencio breve al otro lado de la línea, y luego la voz de Rebeca sonó iluminada. «¿En serio? Eso sería increíble. Me encantaría. ¿Podrías conservar una visita para hoy? Quiero verlo lo antes posible». Sarocha sonrió, contenta de que la idea le gustara tanto como a ella. «Lo hago enseguida», respondió. «Quedamos entonces para ver el departamento esta tarde». Por la tarde, Rebeca llegó con una mezcla de nervios y emoción que le hacía sonrojar ligeramente las mejillas. Sarocha la recibió en la puerta de su departamento, y juntas caminaron hacia el piso de al lado, hablando de los muebles y la luz que esperaban encontrar. Cada paso hacía que el corazón de ambas latiera un poco más rápido. Al abrir la puerta del nuevo departamento, la luz que entraba por los ventanales y la amplitud del lugar las dejó sin palabras por un instante. El suelo de madera clara reflejaba la luz del sol y cada habitación parecía un lienzo en blanco listo para ser llenado con sus sueños y recuerdos. «Es perfecto», susurró Rebeca, dejando escapar una sonrisa que no podía ocultar. Comenzaron a recorrer el lugar con cuidado, tocando las paredes y ventanas, imaginando cómo se verían los muebles y cómo podrían organizar cada rincón. Cada espacio evocaba posibilidades. Un cuarto para la niña cerca de la ventana, con luz natural para que jugara y creciera feliz. Un espacio de trabajo amplio y silencioso para Rebeca, donde podría escribir y concentrarse. Un salón acogedor para tardes de lectura y juegos, y un pequeño balcón donde podrían sentarse a tomar aire fresco. Cada comentario, cada risa, cada idea compartida reforzaba la sensación de que estaban construyendo algo juntas, aunque paso a paso. «Mira, aquí podría ir la cuna de la princesa», dijo Sarocha, señalando un rincón soleado que parecía abrazar la luz de la tarde. «Y este espacio sería ideal para tu escritorio, con luz directa para que escribas sin problemas». «Sí, y podríamos poner un sillón allí para leerle cuentos, o para que descansemos mientras juega», añadió Rebeca, con los ojos brillando de emoción. «Me encanta este lugar, Saro. Es como un sueño». Ambas comenzaron a hablar de colores, cortinas, alfombras y cómo distribuirían los objetos de la niña. Sarocha incluso hizo gestos señalando dónde podría ir un pequeño estante para los libros que Rebeca ya había comprado, mientras Rebeca reía ante la dedicación y cuidado que Sarocha ponía en cada detalle. Decidieron que era el indicado. Sarocha se encargó de contactar al arrendador para asegurar la firma del contrato lo antes posible, mientras Rebeca no dejaba de sonreír, imaginando cómo sería su vida tan cerca de Sarocha y la bebé, sintiendo que cada paso los acercaba más al hogar que deseaban construir. Al terminar, regresaron al departamento de Sarocha, justo al lado del que visitaron. Allí, en la comodidad de su hogar, prepararon una cena sencilla pero cálida, con aroma a hierbas frescas y sabores reconfortantes. Mientras cenaban, conversaban sobre los espacios, la luz y cómo podrían acomodar cada objeto de la niña. La charla era ligera, llena de risas suaves y comentarios cómplices que demostraban lo mucho que disfrutaban de la compañía mutua. La noche caía suavemente sobre la ciudad y ambas se acomodaron en el sillón del salón, abrazadas mientras veían una película. El calor compartido, el roce de sus cuerpos y la cercanía, hacía que el ambiente se cargara de una tensión dulce y tierna, una mezcla de deseo y afecto contenida.
Lentamente Sarocha inclinó la cabeza y sus labios encontraron los de Rebeca en un beso cálido, tierno y lleno de promesas. Rebeca respondió con suavidad, acariciando su cabello y sintiendo cómo cada instante de cercanía consolidaba la certeza de lo que querían. No había prisa, solo el tiempo detenido en ese momento de intimidad y cariño compartido. Mientras la película seguía en la pantalla, ambas se abrazaban, compartiendo risas, suspiros y pequeños planes para el futuro. Entre risas, Sarocha se inclinó hacia el oído de Rebeca y dijo: «Cuando dejes todo con Irene, quiero pedirte una cita oficial, una de esas que marcan un antes y un después». Rebeca rió apoyando su cabeza sobre el hombro de Sarocha. «Me parece perfecto. Será un buen comienzo». Se quedaron así, abrazadas, imaginando la vida que tendrían tan cerca la una de la otra, soñando juntas con días llenos de amor, cuidado y ternura. Por primera vez, la cercanía física y emocional parecía abrirles un camino real hacia lo que ambas querían construir, paso a paso, con paciencia y deseo compartido. Cada beso, cada caricia y cada risa era un ladrillo que consolidaba el hogar que aún estaba por venir. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.